Bueno, continuamos con Romanos entonces, Romanos parte 11. Es un placer estar por acá compartiendo la palabra. El subtítulo de esta enseñanza, de este estudio, se llama Jesucristo único en la historia. Jesucristo único en la historia. El jueves pasado hablamos de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Para los que están en Cristo Jesús. Y Jesucristo definitivamente es único en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad no hay otro ser que haya caminado sobre la faz de la tierra como Cristo Jesús. No existe, no existió, no existirá, nunca habrá otro como Él. Y vamos a establecer ciertos principios y vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Romanos 3, 10 al 12. Y este es el contraste entre el hombre y entre Cristo Jesús, y lo vamos a ver ahora. Romanos 3, 10 al 12. Y muchas veces la sociedad, el incrédulo, ¿verdad? Más que todo, porque un cristiano no pudiera hacer eso. Pero el no creyente, aunque cree en la existencia de Cristo Jesús como ser humano, lo ven solamente como eso, ¿no? Como un ser humano, como un buen maestro, como un profeta, pero no lo ven como lo que Él fue y no consideran lo que Él hizo como a la realidad bíblica. Es por eso que no llegan a la salvación en el sentido de que no reconocen a Cristo Jesús como la única fuente de salvación para el hombre. Y entonces lo incluyen dentro de otros maestros, como un maestro más, como un profeta más, cuando Cristo Jesús fue eso, pero fue más que eso. Fue un maestro, fue un profeta en el sentido de que profetizó la palabra y el reino, pero fue más que eso. Y muchas veces tenemos que leer exactamente esas frases en la palabra para poder extraer de ahí lo que significa realmente lo que estamos leyendo. Mira, Romanos 3:10. Y este es el hombre, ¿correcto? Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es una condición, ¿verdad? Porque David dijo, en pecado me concibió mi madre. Quiere decir que esta destitución de la gloria de Dios no necesariamente tiene que ver con lo que la persona ha hecho, sino que es una condición del hombre. Por eso es que David dice, en pecado me concibió mi madre. La condición del hombre por naturaleza es destituidos de la gloria de Dios. Cuando nacemos, no nacemos siendo justos, porque aquí dice que no hay justo ni aún uno. Entonces esto ya lo habíamos aprendido, que esta es la condición del hombre sin Cristo Jesús. Ahora, cuando entendemos que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, quiere decir que hay una rebeldía constante en el ser humano, sin Cristo Jesús, ¿verdad? No quieren buscar a Dios, no le honraron como a Dios, dice al principio de Romanos, cuando Dios se presentó a sí mismo a través de la creación, lo que Él había creado, pero entonces dieron honra a lo creado más que al Creador. Ahora, el contraste de Cristo Jesús lo encontramos en 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado. En Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. Pero entonces viene este personaje maravilloso en la historia que, como dice Pablo a Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne.
Este es el resultado de esa manifestación. Pero vamos a ver algo más interesante todavía. Dice, así que, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A nosotros nos tuvieron que hacer, porque según Romanos 3, 10 al 12, estábamos ¿qué cosa? Perdidos. En nuestra propia mente, en nuestro propio entendimiento, muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, el énfasis que quiero hacer aquí es que no conoció pecado. Por eso es que Jesucristo es único en la historia. Es el único ser humano sobre la faz de la tierra que no conoció pecado. Ahora, Cristo Jesús logra ser sin pecado o no conocer pecado en un cuerpo fue en semejanza de pecado. O sea que la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo Jesús, fue en semejanza de pecado, pero no conoció pecado. 33 años en un cuerpo en semejanza. ¿Qué significa semejanza? Igual, parecido, ¿verdad? Igual o parecido al cuerpo de Adán, porque el cuerpo de Adán fue también en semejanza de pecado. Por eso es que él desobedeció. Y el jueves pasado entendimos de que Cristo Jesús es la imagen, ¿verdad?, de Adán. Pero la diferencia entre Cristo y Adán fue de que Adán desobedeció. ¿Cristo qué? Nunca desobedeció. Pero tenía un cuerpo en semejanza de pecado. Pero fueron 33 años sin un solo pecado en su vida. Por eso es que Cristo Jesús es único en la historia. Mira, Romanos 8:1. A ver si logramos avanzar aquí en Romanos. Hemos estado ahí en el capítulo 8. Vamos suave, con paciencia. Y lo que queremos lograr es que cuando nosotros leamos cada parte de todo lo que hemos aprendido de Romanos, nuestra mente ya se expanda, ¿verdad?, a una realidad mucho mayor de lo que es el texto en sí de lo que vemos acá. ¿Por qué? Porque hemos cogido todo el Evangelio completo y el Evangelio completo se ha armonizado entre sí en el mensaje principal del apóstol Pablo. Mira, versículo 1, capítulo 8. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El jueves pasado nosotros mencionamos que el apóstol Pablo escribe esta realidad del Evangelio después de haber dicho, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dijimos también de que la seguridad eterna viene después del entendimiento de nuestra incapacidad de podernos justificar a través de la ley o a través de las obras. La seguridad eterna no es una evidencia de una soberbia que pensamos que nosotros no nos vamos a perder nunca, pues sencillamente porque lo decimos. No. El reconocer que somos salvos para siempre es evidencia, dijimos, de un corazón quebrantado delante de Dios, que reconoce su ¿qué cosa? Mira, su condición. Cuando tú conoces tu condición, entonces tienes seguridad eterna, porque conoces también la condición de ¿quién? De Cristo Jesús. Fíjate. Ahora pues, ninguna. ¿Qué es ninguna? Nada. Pero nosotros entendemos por qué el apóstol Pablo habla así. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya nosotros también entendemos qué es lo que es no andar conforme a la carne. Tenemos que estar, ¿qué cosa? Muertos a la ley, muertos al pecado, y no le servimos al pecado en la carne. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí viene lo importante, mira, porque lo que era imposible, ¿para qué? Por eso es que tenemos que estar muertos a la ley,
Porque la ley no tiene la capacidad de salvarte, de justificarte. Porque es imposible, dice acá, mira, porque lo que era imposible para la ley, quiere decir que la ley no era el camino. Guardar la ley no es el camino. Por cuanto era débil, ¿por dónde? Por la carne, que leímos en Romanos 3:10. Porque todos se desviaron, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, mira, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Quiere decir que Cristo, su carne, era en semejanza a una carne de pecado. Ese es el mérito de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que confrontó Cristo? Porque en el capítulo 7, versículo 9, de un momentito ahí, por favor. Esto es tremendo, mira. 7:9. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, ¿y yo qué? Morí. Esa es la condición del hombre, ¿correcto? Cristo Jesús se enfrentó a eso mismo, pero la ley no lo mató. ¿Por qué? Porque él nunca pecó. ¿Y por qué Cristo se enfrentó a esa realidad? Porque su cuerpo era ¿en qué? En semejanza de pecado. Y él confrontó la ley, y él cumplió la ley, pero sin embargo la ley no tuvo el mismo resultado que tuvo con el hombre, por la condición del ser humano. Vamos a Gálatas, para que mires evidencia de eso, por favor. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. La ley mató al hombre por la condición del hombre. La ley nunca se enseñoreó de Cristo, porque Cristo nunca pecó. Por eso es que Jesucristo es único en la historia. No hay otro ser humano sobre la faz de la tierra que haya logrado eso. Por eso es que Él nos puede redimir. Por eso es que necesitó solamente una ofrenda solo, para hacernos que salvos, perfectos, redimidos, justificados, bendecidos. Por esta realidad, porque Jesucristo es único en la historia. Mira, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Quiere decir que Él no pudo evadir la responsabilidad de tener una ley enfrente como lo tuvo cualquier hombre, como lo tuvo cualquier sacerdote levítico. Pero como Él nunca pecó, la ley nunca se enseñoreó de Él. Vamos a Hebreos. Imposible. Vamos a ver qué dice el 5. Dice, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Después de que en Romanos 3:10 nos da una condición totalmente perdida, destituidos de su gloria, un hombre perfecto logra acercar a Dios y al hombre. Hebreos 9 creo que es. Y esta es la realidad que tenemos que vivir día a día nosotros, mi hermano. Yo sé que esto lo hemos leído muchísimo, pero es imposible hablar de que Jesucristo es único en la historia y no leer la evidencia de por qué Cristo es único en la historia. 9:11. Nosotros nos tenemos que llenar la boca en defensa del Evangelio y decir, mira, lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario no tiene precedentes en la historia del ser humano. Al incrédulo, ¿verdad? Pues hay gente que no cree y ve mucha información que no tienen que escuchar. Dice Hebreos 9:11, pero estando presente ya Cristo, ya está Cristo presente, ¿verdad? Ya Él vino, ya Él estuvo 33 años en esta tierra, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Eso quiere decir que donde Cristo se presentó como sacrificio, aún ese tabernáculo no era en la tierra, sino que era en el cielo. Versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre,
entró ¿cuántas veces? Una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué significa una redención eterna? Que no hay necesidad más de redimir al hombre. ¿Por qué? Porque al que no conoció pecado. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Versículo 13, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Sin mancha a Dios. Considera eso por un momento. Sin mancha a Dios. Quiere decir que la vida de Cristo Jesús, cuando Dios ve esa vida, ¿qué encontró? No encontró mancha. En los pensamientos de Cristo, en las palabras de Cristo, en el sentir de Cristo, en las intenciones de Cristo, estando en un cuerpo en semejanza de pecado. Cuando Él dijo, consumado es, Dios vio esa vida y no encontró mancha. ¿Ah? Por eso es que Cristo es único en la historia del hombre. 14 otra vez, cuanto más la sangre de Cristo. Claro, cuanto más esa sangre perfecta, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Eso es lo que hacemos aquí todos los jueves nosotros, limpiando ¿qué cosa? Mira, nuestra conciencia. Ve al versículo 24 de ese mismo capítulo. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Entendemos que no fue el sacerdocio levítico, ¿verdad? Porque había sacerdotes en ese entonces. Pero Cristo entró en otro santuario. Dice, figura del verdadero, sino ¿a dónde? En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Cómo Él pudo hacer eso? Una vida perfecta, un sacrificio perfecto. Dice el 25, mira, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Por nosotros. Regresamos a Romanos 8. Cuando te pregunten si Dios es bueno, tú puedes hacer este estudio completo y explicarlo. Y los que son llamados te van a entender por qué Dios es bueno, ¿sabes? Versículo 3, 8:3. ¿Lo tenemos? Dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Eso es importantísimo, mi hermano. Y a causa del pecado, ¿por qué? Porque el pecado era lo que nos alejaba de Él, ¿verdad? Pero ¿qué Él hizo? Mira, condenó al pecado en donde, en su cuerpo, en la carne. Eso quiere decir que en la carne más nadie tiene que servirle al pecado. Porque Él condenó al pecado en la carne. Se murió. No hay obligación de nosotros, gracias a Dios, de que a través de nuestro cuerpo pudiéramos servirle o ofrecerle un sacrificio a Dios a través de nuestra carne. Porque ya Cristo, ¿qué hizo? Condenó al pecado. Y mira el resultado de eso en el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en ¿quiénes? Pero si nosotros no estuvimos ahí colgados de ese madero. Pero sin embargo, la justicia que Él logró
¿Se cumple quién? En nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú sabes que, mira, se estima la población mundial hoy en día de ser 7.154 billones de seres humanos en el mundo. Solamente hoy, en este momento. Esta información es hasta marzo 26, creo, por ahí. 7.154 billones de seres humanos en el mundo. Ni uno igual a Cristo Jesús. Y eso solamente hoy. Imagínate cuántas personas han vivido. Y ninguno, ni uno solo, no logró, nunca logrará lo que Cristo hizo con nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo es único en la historia. Único en la historia. Y no es cuestión de que vino con un cuerpo glorificado, pues ese no es el asunto. El asunto es entender que se enfrentó a la ley, y esa ley podía haber despertado ¿qué cosa? El pecado en su carne, porque esa carne en semejanza de pecado, pero sin embargo Cristo Jesús nunca fue dominado por la carne, ni por el pecado. Mira, por Cristo Jesús tenemos perdón de pecados. Colosenses 1:10. Vamos a leer varios versículos bíblicos ahora. Colosenses 1:10. Perdón de pecados. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es lo que hacemos acá, ¿verdad? Dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ya nosotros sabemos cómo Él nos hizo aptos a través de su Hijo. Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Mira, en quien tenemos redención por su sangre, ¿qué cosa? El perdón de pecados. El perdón de pecados. Efesios 1:7. Mira, el incrédulo, aquel que luche mucho contigo y que no, que Cristo fue otro. Mira, escucha esto. Aquí está la evidencia de que Cristo no fue cualquier maestro, ni cualquier profeta de Dios. La resurrección de Cristo es lo que cambia la historia completa de la humanidad. Efesios 1:7. ¿Qué dice? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Mira, se me viene a la mente un versículo bíblico, déjame ver si lo encuentro antes de decirte para dónde viene. Romanos 4:15 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Aquí en Efesios te dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Por qué se puede manifestar la gracia de Dios hoy en día? Porque la ley ha sido ¿qué? Quitada. Por eso es que hay perdón de pecados. Por eso es que hay gracia hoy en día. Romanos 3:24. 3:24 dice, siendo justificados ¿cómo? Gratuitamente. ¿Por qué? Porque cuando Cristo nos redimió no estamos ahí, ¿verdad? Cuando nos escogió, dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, tampoco estamos ahí. Entonces tuvo que haber sido gratuitamente, por su gracia. Ese fue el medio, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo constantemente y por todas sus epístolas dice en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Porque en Cristo nosotros, como dice Romanos 6, ¿verdad? Nosotros morimos en Él, resucitamos con Él, estamos en Él. Por eso es que lo menciona.
Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, ¿qué cosa? Los pecados pasados. Perdón de pecados. Hechos 13. Hechos 13:36. Es que mira, esto es lo que tenemos que predicar, perdón de pecados. Perdón de pecados. Dejarle saber a las personas que hay perdón de pecados, y después de perdón de pecados viene algo muy bonito. Mira, 36 dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio ¿qué cosa? En otras palabras quiere decir que murió en pecado, que no resucitó. Eso es lo que está diciendo. Mas aquel a quien Dios levantó, ¿qué pasó? No vio corrupción. Quiere decir que resucitó. Entonces aquí está el anuncio. Aquí está el anuncio, mira. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Por medio de él, por medio de Cristo. Mira lo que le dice en el 39. Y eso es maravilloso, mira. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Cristo es justificado todo aquel que cree. ¿Ah? Pero es que detrás de ese creer hay una vida única en la historia de la humanidad. No es creer y no entender que creemos o en quién creemos. Entendemos en quién creemos y entendemos por qué creer en Él nos da perdón de pecado. Porque conocemos su vida, porque conocemos su esencia, porque conocemos lo que Él hizo por nosotros. Ahora, el perdón de pecado, ¿qué significa para nosotros, para ti y a mí? La justificación. ¿Qué significa la justificación para nosotros? Vida eterna. Vamos a ver evidencia de eso rápido. Juan 10, 27. Juan 10, 25. ¿Ah? Y cuando nosotros escuchamos tragedias, ¿verdad? Historias que como seres humanos, pues vamos a ver que otros seres humanos lo viven, y a lo mejor a nosotros nos puede pasar una tragedia en la vida, ¿sí o no? Pero nosotros tenemos que tener una tranquilidad en nuestro corazón y en nuestro espíritu de esta realidad que vamos a leer ahorita. Juan 10, 25. Dijo el Señor Jesús a los fariseos, a los de la ley: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Estas personas miraban lo que Cristo hacía y no creían. ¿Por qué? Porque el creer es un don. La revelación de quién es Jesucristo la da ¿quién? El Padre. Por eso es que le dijo a Pedro: bienaventurado, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué es lo que había dicho Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió: lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ahí está. Pero ¿qué pasa con las ovejitas? Mira, aquí es donde nosotros descansamos. Aquí es donde entendemos cuando dice que la muerte de un creyente, ¿verdad?, para Dios es alegría. Por ahí en algún lado dice eso, ¿verdad? Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué? Y yo les doy ¿qué cosa? Vida eterna, y no perecerán ¿cuándo? Jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces todos los creyentes del antiguo pacto
una vez Cristo paga la redención por los pecados, son salvos. Claro, reciben redención, reciben justificación por medio del sacrificio de Cristo. Claro que sí, claro que sí. Porque entonces solo serían salvos los que han recibido a Cristo de Cristo en adelante. Vamos a ir a Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ir a Juan 6:39. 6:39. Mire, el perdón de pecado nos da ¿qué cosa? Vida eterna. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere pierda yo ¿cuánto? Ninguno se pierde, mi hermano. Mira, tú eres un regalo del Padre. ¿Para quién? Para Cristo. Mira lo que dice. Y esta es la voluntad ¿de quién? Del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere. Está hablando de ti y de mí, mi hermano. No pierda ¿cuánto? Yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Brinca ya al 44. Y aquí está muy parecido a lo que el Señor dijo en el versículo 10, ¿verdad? El capítulo 10, versículo 25, que les dijo que aunque veían las obras no creían porque no eran de él. Dice el 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene ¿qué? Vida eterna. Nadie puede dar esa vida eterna sino Jesucristo. Porque Cristo Jesús es único en la historia. Único en la historia. Romanos 6:23. Muy conocido este versículo también. Romanos 6:23 se usa mucho en los tratados, ¿verdad? Para evangelizar y todas esas cosas. Es que, fíjate, nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Tenemos que entender el contexto de lo que leemos. Y el apóstol Pablo está con la misma idea desde el versículo 1 del capítulo 6. Hablando de que estamos muertos al pecado, de que estamos muertos a la ley. Y lo que él te está diciendo aquí es que te conviene considerarte muerto al pecado. Dice más ahora, 23, ¿verdad? Sí. Vamos a leer el 22 también. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oye, cuando yo leo que dice porque la paga del pecado es muerte, ya eso no me asusta. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque ya eso no me asusta. ¿Y tú sabes por qué no me asusta? Por lo que dice el versículo 14, dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a Tito, capítulo 1, versículo 2. Tito 1, 2. Vamos a leer desde el versículo 1, ¿te parece? Tito 1:1. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Mira, se me viene a la mente Hebreos 6:18. Vamos a mantener en mente lo que dijo el apóstol Pablo en Tito. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hebreos 6:18. Del 17, perdón.
Desde el 13. Dice 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, eso es lo que dice en Tito, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. Dios lo prometió. Mi hermana, Dios prometió darnos vida eterna y luchamos tanto con el tema de la salvación, ¿sí o no? Pero si siempre ha sido la intención del corazón de Dios para nosotros. Y nosotros luchamos con la salvación. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, porque no hay nadie mayor que él, juró por sí mismo, diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. ¿Cuál fue el consejo? Lo que prometió. ¿Qué le estaba haciendo él por jurar por sí mismo? Para que tú y yo estuviésemos seguros de la inmutabilidad de su consejo. ¿Cuál es esa inmutabilidad? Algo que no cambia. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso ¿qué cosa? Juramento, para que por dos cosas inmutables no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta. Mira lo que dice Tito, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Terminamos con, tú sabes que vamos a terminar con Primera de Juan. No leemos mucho Juan, pero vamos a leer Primera de Juan. Ese es el libro antes del Apocalipsis. Pero no te asustes, no vamos a entrar al Apocalipsis. Mira, vamos a leer el capítulo 1 al 4, qué bonito. Primera de Juan 1:1. Dice, Primera de Juan 1:1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Mira, Jesucristo único en la historia. Porque la vida, mira lo que dice acá, tanto complique de que si la evolución, de que si los planetas, de que... Pero si aquí está la respuesta del significado de la vida misma. Mira, porque la vida fue manifestada y la hemos, ¿qué cosa? Visto. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y testificamos y os anunciamos, ¿qué cosa? La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea, ¿qué cosa? Cumplido. Ve ahí mismo al capítulo 2, versículo 24. Ahí mismo, en ese mismo libro. Capítulo 2, 24. Es una cuestión de fe, ¿verdad? ¿Me puedes explicar esto todo el día? Y si el don de la fe no está ahí, no hay nada. Igual le pasó a los fariseos, ¿no? Ellos veían evidencia del poder de Dios, de quien era Cristo. Sanar, alimentación de los 5,000, y no creían. Ok, 24 dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es, ¿qué cosa? La promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es esa promesa? Vida eterna. Juan 5, el mismo capítulo, el mismo libro 5. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres,
mayor es el testimonio de Dios. Acuérdate que Juan fue un testigo, por eso es que él habla de testimonio, por eso es que él usa estas expresiones de evidencia de lo que ellos vieron, lo que tocaron, lo que palparon nuestras manos, porque él no fue un apóstol en cuanto a doctrina se refiere, pero fue un apóstol en cuanto a testimonio se refiere, ¿correcto? Pablo fue testigo en cuanto a testimonio y en cuanto a doctrina para la iglesia, ¿verdad? Por eso la diferencia entre 14 epístolas del apóstol Pablo, 3 epístolas de Juan, 2 de Pedro, una de Santiago. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Mira, que está el testimonio. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho ¿qué cosa? Mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. No me digas a mí que Jesucristo es como un profeta cualquiera o un maestro cualquiera. No, Jesucristo es la manifestación de Dios en la tierra. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En su Hijo, en Cristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Cristo Jesús, único en la historia. Y vamos a tener la expresión de estos soldados. Vamos a ir a Juan 7. Juan 7:37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, es que es único, ¿no? Es que Cristo es único. Mira lo que dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Oye, es que eso no lo ha dicho nadie, nada, solo Cristo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea debe venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de dónde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Quiero terminar con esto. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Mira lo que contestaron los alguaciles. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. No hay nadie en la historia del ser humano que sea como Cristo Jesús. Jesucristo es único en la historia. Perdón de pecados, una vida perfecta, resurrección de los muertos, vida eterna. Ese es Cristo Jesús. Ese es Cristo Jesús. Y fíjate, con eso en nuestra cabecita de que Cristo Jesús es único en la historia, quiero ponerles una canción que escuché para compartirla con ustedes. Oye, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, ¿no? Jamás hombre alguno ha existido como Cristo Jesús. Yo me acosté y desperté, y cuando puse mi pie sobre tierra me sentí confiado. Yo miré al cielo y traté de contar las estrellas, y eran tantas que pregunté, ¿dónde está su pintor? Yo me paré a la orilla de un gran mar y me pregunté,
quien le puso su límite. Desde niño aprendí que los sabios decían que la mente de excelencia la tienes tú, solo tú, Jesús. Como tú nadie hay, como tú nadie habrá, simplemente eres Dios, Jesús. Como tú nadie hay, como tú nadie habrá, simplemente eres Dios. Te adoro, yo te adoro, te adoro, a ti mi Dios. Te adoro, te adoro, te adoro, a ti mi Dios. Yo me paré a la orilla de un gran mar y me pregunté quién le puso su límite. Desde niño aprendí que los sabios decían que la mente de excelencia la tienes tú, solo tú. Como tú nadie hay, como tú nadie habrá, simplemente eres Dios, Jesús. Como tú nadie hay, como tú nadie habrá, simplemente eres Dios. Te adoro, yo te adoro, te adoro, a ti mi Dios. Te adoro, yo te adoro, yo te adoro, a ti Señor. Gloria a Dios. Jesucristo es único en la historia, ¿no? Y servimos al Creador del cielo y de la tierra. Amén. ¿Alguna preguntita, algún comentario que necesite ser explicado, aclarado? Vamos a despedirnos entonces. Gloria a Dios.